Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en TV UNAM. ¿Qué está pasando con la política y la democracia en el mundo? Esta semana examinamos las nuevas coordenadas ideológicas de la política mundial con el intelectual y activista español Juan Carlos Monedero. Pero primero, un poco de historia. Hace 29 años, la noche del 9 de noviembre de 1989, se cayó el muro de Berlín, es decir, se abrió al libre tránsito. Este acontecimiento marcó el principio del fin de la Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque euroestadounidense. En aquel momento, muchos ideólogos celebraban la supuesta victoria del capitalismo liberal sobre el comunismo burocrático. Francis Fukuyama habló incluso del fin de la historia. Y Jorge Castañeda declaró la muerte de la izquierda revolucionaria. Pero hoy vemos que el occidente está pasando por un proceso de descomposición e implosión política similar al que ocurrió hace 3 décadas en el oriente. Sus contradicciones internas y la hipocresía de sus líderes están generando la revuelta generalizada de su población en contra del status quo. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, Mauricio Macri, Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias, Bernie Sanders y Andrés Manuel López Obrador son las múltiples caras de la política anti-establishment que hoy recorre al mundo. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales más recientes de Francia, el viejo Partido Socialista del presidente Hollande recibió solamente 6% de la votación. Mientras que en las de México, el Partido de la Revolución Democrática recibió apenas el 3% de los sufragios para elegir al presidente de la República. Mientras tanto, en España, el nuevo partido Podemos, de izquierda, alcanzó 21% de la votación en las últimas elecciones generales, y en Suecia, el nuevo partido Demócratas Suecos, de ultraderecha, recibió 18%. En Italia, el emergente partido 5 Estrellas, que reúne elementos de izquierda y derecha, fue favorecido con el 32% de la votación. Pero, ¿qué es eso de izquierda y derecha? ¿Todavía tiene sentido hablar en estos términos en el siglo XXI? El origen de estos conceptos data del año 1789. Durante la Revolución Francesa, los miembros de la Asamblea Nacional que apoyaban el veto del rey se sentaban al lado derecho del auditorio. Ellos le apostaban a los cambios graduales y consensuados con el monarca. En contraste, quienes querían una transformación más radical y de fondo, excluyendo al rey de la toma de decisiones, se sentaban al lado izquierdo. Después, los conceptos de izquierda y de derecha se asociarían más bien a los bloques comunista y capitalista. Los de izquierda serían los defensores de las revoluciones rusas y chinas, mientras los de derecha serían los neoliberales, que defienden el poder de los bancos y de las grandes empresas transnacionales. Hoy muchos rehuyen de esta terminología. Prefieren hablar más bien de los de arriba y los de abajo, de los progresistas y los conservadores, o de los nacionalistas y los globalizadores, mientras otros echan todo lo nuevo dentro del amplio saco del populismo. Lo que está claro es que nos encontramos en un franco proceso de crisis y de transformación de las coordenadas de la política en el mundo. ¿Cómo entender esta reconfiguración y qué podemos hacer al respecto? Sobre esto hablaremos con Juan Carlos Monedero después del corte. Pero primero escuchamos la recomendación del libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, tenemos una propuesta crítica, muy ad hoc con el tema del día. Izquierda y neoliberalismo, de México a Brasil. Autoría de Nayar López Castellanos, quien hace un estudio genealógico acerca de la imposición del modelo neoliberal en América Latina y analiza cuál ha sido la reacción de la izquierda partidaria ante este fenómeno de carácter político, económico y social, haciendo especial énfasis en los casos de Brasil y México.
El autor hace uso de la teoría crítica para desenmascarar el lenguaje neoliberal y sus terribles consecuencias en la sociedad. Esta propuesta bibliográfica nos dota de insoslayables pautas para debatir sobre la izquierda y el neoliberalismo en América Latina, por lo que resulta un libro básico para todo aquel que se quiera adentrar en el tema. Y ahora sí, llegó la hora de abrir el Twitter, que llegaron las cortesías. A las primeras 3 personas que nos arroben a nuestro Twitter, @dialogosunam, y pongan el título de la obra junto con el hashtag Quiero mi libro, se llevarán un ejemplar. Cortesía de Plaza y Valdés Editores y, por supuesto, el staff de Diálogos por la Democracia. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Juan Carlos Monedero es un destacado intelectual y activista español. Estudió su doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito una docena de libros, incluyendo Curso Urgente de Política para Gente Decente, Los Nuevos Disfraces de Leviatán y La Izquierda que Asaltó al Algoritmo. Fue secretario de Proceso Constituyente y Programa del partido español Podemos. Dirige el nuevo programa de televisión En la Frontera, en Público TV, y desde hace décadas ha acompañado los procesos de transformación política y los partidos de izquierda en América Latina y Europa. Aquí estamos con Juan Carlos Monedero. Bienvenido a la UNAM. Un placer, muchas gracias. gracias. UNAM es tu casa, un gusto que nos visitas en México en este momento tan importante para la historia de México y también es algo relevante para ustedes, que de España, del mundo, ¿o lo ves como algo mínimo de México? Fíjate que a veces no nos damos cuenta de que cualquier victoria de las fuerzas de la izquierda suponen una alegría al conjunto de las fuerzas de la izquierda en todo el mundo. Es decir, que vosotros celebráis la victoria de Tsipras, celebráis la victoria de Podemos, celebráis la victoria de Bernie Sanders o las derrotas, ¿no? Entonces, es muy importante. Además, en este proceso, de alguna manera, de regreso pendular en América Latina, ¿no?, donde las fuerzas que durante los últimos 15 años han representado, ¿no?, cambios sustanciales, han salido 70 millones de personas de la pobreza en estos años, ¿no?, en el continente. Hablas de Sudamérica. Claro. Porque en México no, llamamos en el otro sentido. Claro, pero resulta que ahora que regresan esos países que estuvieron gobernados por la izquierda, ahora gobierna la derecha, ahora hay 2 grandes países que siempre tenían como las agujas del reloj iban en la dirección contraria, que Colombia no ha ganado la izquierda, pero ha tenido un 40% Petro de votos, y aquí ha ganado López Obrador contra todos, contra los medios de comunicación, contra la embajada norteamericana, contra los 3 partidos, el PAN, el PRI y el PRD, y por tanto creo que es una victoria muy, muy hermosa. Sí, es una inspiración. Lo que pasa es que hay mucha gente, bueno, hace unos años me acuerdo, cuando Podemos ya tenía un par de años de existencia, Morena iba naciendo apenas, muchos comentaristas pues de derecha, la mayoría de ellos decían, ojalá tuviéramos una izquierda moderna como la de Podemos, no Morena con un viejito, así lo decían, que es del pasado. Morena no es nada nuevo, mientras hay que ver a Podemos como nuestro ejemplo. ¿Compartes esa idea que tenemos que seguir el ejemplo de Podemos? Digamos que es verdad que hay una izquierda que le cayó el muro de Berlín en las espaldas, ¿no?, y que sigue siendo nostálgica, que va con el retrovisor, que no asume la derrota de la izquierda desde los años 70 y que tiene una nostalgia, ¿no?, de los símbolos viejos, de las canciones viejas. En cambio, yo creo que hay una izquierda que no quiere cargar con el fardo pesadísimo de las izquierdas del siglo XX, que se equivocaron tanto. Es verdad que fueron heroicas, es verdad que sacaron a pueblos enteros como Rusia o China del feudalismo y lo trajeron a la modernidad, es verdad que le pararon los pies a los nazis, de los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, 25 millones los ponen los soviéticos, pero es verdad que también es una izquierda que fue muy ingenua, ¿no?, pensando que podía nacionalizar todos los bienes de producción, que pensaba que un partido único iba a representar a toda la sociedad, que pensaba que era justo cambiar, ¿no?, libertad por igualdad, y que sobre todo creo que fue terrible, ¿no?, por no confiar en su pueblo. Nosotros no miramos hacia atrás, y yo creo que Morena tampoco. Es verdad que venimos del aire de familia
de la izquierda, pero una persona que tenga ahora mismo 20 o 25 años, ¿por qué tiene que cargar con el fardo de los errores terribles de la izquierda durante el siglo XX? Pero no ves a Morena así. No, todo lo contrario. No es una izquierda nostálgica, en absoluto, que comparte al final de cuentas el mismo proyecto que Podemos. Yo veo muchas similitudes. Me he leído en el avión el libro de Martín sobre Morena, ¿no? Y yo ahí me he encontrado retratado a la formación política a la que ayudé a alumbrar, en todo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, somos conscientes de que los partidos políticos son organizaciones, por utilizar un término académico, jodiditas, ¿no? Todas las organizaciones tienen problemas, sea un hospital, sea una fábrica, pero los partidos políticos, al tener ese elemento de competición, pues generan problemas de ambiciones, de luchas internas, estás en la cercanía del poder y por tanto la posibilidad de proyectarte es muy alta, y como decía Álvaro Obregón, ¿quién resiste, no? ¿Quién resiste? Decía él, un cañonazo sí. De 50.000 pesos. Sí, él decía de 50.000 pesos, después ¿sí? Chávez, por la inflación, lo actualizó sí. Y dijo que resiste 3 escopetazos de $50.000, ¿no? Era como una actualización por el precio, subida de los precios, sin más, ¿no? Entonces, yo creo que Morena, igual que Podemos, ha entendido que a los partidos políticos hay que ponerles vacunas. La gente no puede ir a la política a enriquecerse y por tanto hay que limitar los salarios. La gente no puede quedarse toda la vida en la política, hay que limitar los mandatos. La gente tiene que dar primacía a los principios éticos, de manera que si eres racista, si eres homófobo, si eres un explotador, pues no cabes, ¿no?, en este tipo de formaciones. Y yo creo que hay una recuperación de los valores que en España se estaba reclamando y que creo que aquí también, es decir, que aquí el hartazgo, ¿no?, de la ciudadanía respecto de los políticos, yo creo que se traducía en el propio hartazgo que tenían los políticos de ellos mismos. Leía una frase de Murillo Karam, ¿no?, preguntándoles por lo de Ayotzinapa, el procurador, sí. Y él decía, estoy cansado, ¿no? Y uno decía, sí, ya me cansé. Sí. Si están cansados, entiendo que estén cansados, váyanse, ¿no?, a su casa y deje que venga otra gente. Y yo creo que en Morena es verdad que funciona esa idea de regeneración. Y fíjate que hay unos cuantos líderes mundiales que tienen la posibilidad de conectar con los jóvenes como a veces no tienen los propios jóvenes. Y son gente que han demostrado a lo largo de toda su trayectoria política coherencia y honestidad. Y te estoy hablando de gente como Bernie Sanders, es un viejito, ahí está, como Jeremy Corbyn, es un viejito, ahí está, claro, o Andrés Manuel López Obrador, que no es tan viejito, ¿no?, y ahí está, ¿no? Y que cuando una persona ya con los 60 cumplidos sea capaz de emocionar a alguien de 20 años, es porque ahí hay mucha verdad. Entonces lo ves como parte de esa misma familia, Morena con Podemos, sí, y Andrés Manuel como con Jeremy y con Bernie Sanders. Sí, y con Pablo Iglesias, y, es decir, con esos nuevos liderazgos. Yo creo que en el siglo XXI hay una reconceptualización de las edades, ¿no? Es decir, que una persona de 70 años no es una persona vieja en el sentido de que ya está como fuera de juego, ¿no? Yo creo que se han roto un poco esos tabúes, ¿no?, de compartimentos estancos, ¿no? Los viejos por aquí, los de mediana edad por acá, los más jóvenes por allá. Sí, fue increíble en la campaña, por ejemplo, hubo una campaña negativa, sucia, viralizada en las redes, en que se le dibujaba a Andrés Manuel, bueno, no era él, era un viejito intentando manejar un auto, y su hija, ¿no?, protagonizada por una muchacha, le dice a su papá, ya no intentes manejar, papá, ¿no? Ya ni usa llaves porque el señor está buscando las llaves, esto es nada más un coche digitalizado, ¿no? Y luego el mensaje es, no permitas que un viejito conduzca tu país porque no sabe cómo funciona. Pero se les revertió. La verdad es que la población mexicana vio esto y lo vio como discriminación y un insulto hacia todo un grupo de personas, y al final de cuentas, con muchas cosas de ataques negativos, terminaron ayudando a Andrés Manuel y a Morena. ¿Ahí en España están viviendo ese tipo de guerra sucia también en contra de Podemos? Sí, ¿sabes por qué? Porque hay unos asesores que son internacionales, Durán Barba, y
para mí son gente muy sinvergüenza, ¿no? Porque no tienen muchos escrúpulos, no son constructores de campañas basura, lo que buscan es difamar al otro y son expertos en intentar encontrar cuál puede ser su punto débil. Bueno, pues vamos, ¿no?, a exacerbarlo. ¿Al servicio de qué? ¿No? Al servicio de quien te paga para ganar, al margen de que tenga un proyecto o no tenga un proyecto para México. A mí eso me parece terrible, me parece que me recuerda pues eso, al siglo XVI, grupos de mercenarios ofreciéndose al mejor postor. Yo creo que hay una cosa que ha ocurrido en México y que tampoco ha sido capaz de controlarlo el poder, que es la fuerza de las redes sociales, que sí que las han controlado, en tanto el Big Data no ha sido capaz de segmentar, pero después no han sido capaces de controlar los memes, ¿no? Y tengo la sensación de que este país, que fue el país que hizo un noticiero de los más vistos, presentado por un payaso, ¿no? El Broso. El Broso, ¿no? Es el mismo país que, de alguna manera, esa mirada irónica o incluso sarcástica, no siempre la han convertido en un desahogo paralizante, sino que la han convertido en una manera de desafiar al poder. Estoy pensando en un meme que me parecía muy gracioso de Peña Nieto, que decía: mañana tengo un examen de orina y no he estudiado nada, ¿no? O sea, Claro. Entonces, yo creo que esa queja joven y fresca produce risa cuando se les quiere atacar a López Obrador como que no puede manejar un auto. Tiene un poco más de profundidad en México, no sé por qué, podemos analizarlo. O sea, tenemos otros casos de la comedia política. Guatemala, Jimmy Morales, un comediante. Italia, el tal Pepe, ¿no? Grillo, Pepo ¿no? Grillo, Pepo sí. Grillo, ¿no? Ahí de repente la comedia se convierte en algo muy perversa. Aquí tenemos una comedia de izquierda, yo creo que una tradición muy particular. Los Moneros, por ejemplo, aquí mismo en TV UNAM tenemos un programa que es del Chamuco TV, que es de crítica frontal, politizante, pero humorístico también. Claro, yo creo que hay una parte... Hay tesis doctorales, ¿no?, sobre el papel del Chavo del Ocho, ¿no? Es decir, hay en qué medida, bueno, o el propio Cantinflas, ¿no? Es decir, ese personaje que es de popular, de pueblo, pero que en ese humor señala al adversario del pueblo. Ahí tengo un problema con lo que llamamos la infosátira, donde a veces hay programas de humor que lo que hacen es que te llaman a la risa, pero no queda ningún pensamiento. Claro. Y por tanto, esa risa, esa carcajada, ese desahogo, después no acompaña con ningún tipo de reflexión y por tanto eso no es humor, es chiste o risa, ¿no? El humor verdadero es un humor, la tradición española, ¿no?, desde los pícaros, Quevedo, el propio Cervantes, Don Quijote, es un humor que tiene un pozo de amargura porque te hace reflexionar. Y yo creo que el poder siempre ha sido, recuerdo perfectamente, ¿no?, cómo le molestaba a Fox, ¿no?, el humor, cómo le molestaba a Calderón, ¿no?, y a Peña Nieto, porque no lo soportan, igual que también muchos dirigentes del PRI o del PAN planteaban la necesidad de que los memes estuvieran prohibidos, ¿no?, porque, porque se sentían lejos de esa solemnidad que tienen los idiotas. Pasamos bueno, regresamos a España, porque ustedes también son gobierno. Es un poco diferente. Más o menos. Bueno, ahí me dirás. Más o menos. Pero hay cambios políticos en España. Por fin hubo un giro hacia la izquierda, bueno, una alianza PSOE-Podemos que permite que haya una transición ahí en España. ¿Tienes esperanza con respecto al futuro político de España o estamos estancados? Muchas, igual que tengo muchas esperanzas en México. Fíjate que a mí me desesperaba que aquí ocurrieran cosas que no significaran ningún tipo de precio político para Peña Nieto. Que podían descubrirle procesos de fraude masivos y no se traducía en nada. En España se descubrió, ¿no?, un enriquecimiento del Partido Popular en uno de los muchos fraudes y eso le costó el puesto a Rajoy. Y eso es una señal que a mí me gusta de mi país, porque creo que España es un país que en comparación con Europa seguimos teniendo, bueno, pues demasiada laxitud en el respeto, ¿no?, a la corrupción, ¿no?, en la asunción de la corrupción. Pero decidimos que Rajoy tenía que salir del poder porque el Partido Popular se había enriquecido, ¿no? Aquí se descubrió que Peña Nieto había ganado las elecciones repartiendo, ¿no?,
tarjetas de supermercado y no pasó absolutamente nada. Creo que la victoria de López Obrador en México supone un punto de inflexión que se está viendo ahora mismo, es decir, ¿qué ocurriría si gobernase Peña Nieto con la llegada de los inmigrantes? Seguramente Peña Nieto, que cometió ese acto para mí... Bueno, todavía está, ¿eh? Está bueno, ya, pero está retirado porque sí. sabe que no puede hacer nada, ¿no? Pero Peña Nieto, no podemos olvidarnos que fue el que invitó al castillo de Chapultepec a Donald Trump a insultar a los mexicanos en el lugar donde los americanos ya habían insultado a los mexicanos. Es terrible. Y yo estoy convencido, John, de que Peña Nieto le hubiera ofrecido a Trump hacer el papel que Turquía está haciendo con Europa, ¿no? Es decir, te subarrendamos, ¿no?, tratar a los inmigrantes y además no le vamos a respetar los derechos humanos, ¿no? De hecho, en esa frontera del norte, qué terrible ese hecho, ¿no? Vamos a un pequeño break y regresamos en un minutito para seguir con Juan Carlos Monedero. Gracias. Aquí seguimos con Juan Carlos Monedero, gracias. Estabas hablando sobre la política en España. Lograron tumbar a Rajoy en un acto de rendición de cuentas, dices. Así como en México corrimos al PRI, el PAN, el PRD. El 1 de julio, Andrés Manuel llega como un castigo del pueblo y una solicitud de rendición de cuentas. Ahí también hay este cambio y Podemos estar en el gobierno. Bueno, más o menos. No hemos llegado a ese punto. ¿Dices que más o menos, sí o no? Sí. No, en el gobierno no estamos, ¿no? Te decía que me parecía tan importante la victoria de López Obrador por lo que implica, ¿no?, continentalmente frente al loco de Trump, la victoria de Bolsonaro. Me parece que es una política de sensatez, ¿no?, que se demuestra, como te decía, por el tratamiento, ¿no?, a la caravana de refugiados centroamericanos. Y te decía que el apoyo de Unidos Podemos al Partido Socialista implica que lo que la socialdemocracia ya no hace en ningún lugar de Europa, ahora lo está haciendo porque nosotros le estamos obligando. Y la idea más importante es que hemos forzado al Partido Socialista a asumir unos presupuestos de contenido social. Y la Unión Europea, que lleva muchos años con unas políticas de austeridad que son nocivas, porque si la gente no tiene dinero para gastar, la gente no compra, las tiendas cierran, despiden a gente, hay menos para comprar, es una espiral descendente. Los presupuestos que hemos planteado son presupuestos sensatos, negociados con la Unión Europea, pero que fuerzan terminar con las políticas de austeridad que hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que son nocivas. Pero al mismo tiempo Europa tiene ahora mismo los presupuestos de Salvini, de Italia, de la extrema derecha. El problema que tenemos en Europa ahora mismo es el auge de la extrema derecha, que es culpa directa de las políticas neoliberales, porque el pueblo empobrecido, con miedo, con incrementos de la violencia, o sea, prefiere salidas autoritarias con el fin de intentar frenar la incertidumbre. Bueno, pues la posibilidad que tiene el Partido Socialista de presentar unos presupuestos diferentes es porque Unidos Podemos sostiene a ese gobierno y por tanto se abre una perspectiva de cambio en Europa, no solamente en España. Así lo ves tú, pero el pueblo español se da cuenta que es por ustedes. Sí, no va a terminar lucrando con esta resistencia al neoliberalismo el mismo Partido Socialista que es responsable en parte de eso. Los medios de comunicación afines al Partido Socialista le apuntan a él todos los tantos. Pero no es creíble, porque la gente sabe que el Partido Socialista, por ejemplo, intentó gobernar con Ciudadanos, que es un partido constituido por los bancos. Su subida del salario mínimo interprofesional era del 1%. La subida que ha hecho con Podemos es del 22%. Y la gente se da cuenta de que hay cosas que nunca las haría el PSOE. El PSOE nunca sacaría a la momia de Franco del Valle de los Caídos porque ya gobernó Zapatero y no lo sacaron. El Partido Socialista nunca planteó a la Unión Europea, bueno, pues terminar con las políticas de austeridad. El Partido Socialista nunca presionó con fuerza para terminar con la ley Mordaza, ¿no?, que persigue incluso a los sindicalistas que protestan. La gente se da cuenta de que Podemos está haciendo su tarea, pero su tarea es gobernar. Nosotros nos gustaría hacer más, pero no hemos podido avanzar más porque el Partido Socialista sacó 5.400.000 votos y nosotros 5 millones, y eso le dio a él 84 escaños y a nosotros, junto con Compromís, 71 escaños. Pues es como si Morena tuviera que gobernar con el PRD.
Lo Pues- cual sería un poco difícil. Supongo que hay mucha tensión ahí. Claro, ¿sabes qué es muy virtuoso en España? Cuando nosotros sacamos más votos que el PSOE y el PSOE nos tiene que apoyar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz. Es decir, cuando es al revés, es mucho más virtuoso, Sí, claro, por supuesto. porque el Partido Socialista en muchos lugares de España ha pactado los presupuestos, como por ejemplo estoy pensando en Extremadura, los ha pactado con el Partido Popular. Es decir, el Partido Socialista puede pactar con la derecha y no tiene ningún tipo de problema, Así es. ¿no? En cambio, cuando tiene que pactar con nosotros, le decimos, oye, vamos a hacer política para las mayorías, que tú has ganado las elecciones con un discurso por la izquierda, pero ya sabes que siempre decimos que para los partidos socialdemócratas hacer política es como tocar el violín, que lo agarras con la izquierda, Así es. pero lo tocas con la derecha. Pues la socialdemocracia sí está desapareciendo o fracasando, siendo castigado en todo el mundo. Y sabes que aquí el PRD recibió 3% de la votación en la elección presidencial el 1 de julio. O sea, nosotros logramos un sorpaso increíble, 53% de Morena se rebasó fuertemente y ahí van. Qué triste historia la del PRD, ¿eh? Es decir, cómo fue capaz inicialmente, ¿no?, con Cuauhtémoc Cárdenas y otra gente de aglutinar, ¿no?, una esperanza Sí, por supuesto. en un país sin esperanza, pero cómo la posterior dirigencia lo convirtió, pues eso, en un partido Pues de un tranzas, cascarón, de un cascarón tranzas. vacío, lleno de corruptos. Sí, la verdad es que es mi opinión, abierta al debate, pero contigo. A ver, cuéntame un poco de ti, Juan Carlos. Tú eres un académico universitario de la Universidad Complutense, ibas a dar tus clases de Teoría General del Estado. ¿Qué otras clases dabas? Pues he dado durante muchos años teoría del Estado, pero también he dado sistema político español, político. he enseñado teoría crítica del Estado, he enseñado sistemas políticos de América Latina, he enseñado, bueno... ¿Y pues, te portabas bien en tu cubículo? Y No, de me he repente, portado siempre ¿No, nunca? mal. Ah, bueno. Él me pregunta, ¿cuándo decidiste No, me he portado mal, comprometerte con la lucha social y política del pueblo español? Y luego también con América Latina. Eres un gran amigo solidario de las luchas de América Latina. ¿Fue un día que te diste cuenta de esto? ¿O desde niño? ¿O de dónde nace esta pasión por la política? Yo me fui de casa muy pronto, por desavenencias, ¿no?, con mi augusto padre, y yo quería estudiar políticas, pero dije, no me voy a poder ganar la vida, ¿no?, con políticas, ¿no? Porque yo no lo pensaba en términos de ser político, sino en términos de entender la política. Y entonces me fui a hacer económicas, estuve 3 años estudiando economía, pero era muy infeliz, ¿no? Y un buen día decidí... ¿Era una escuela más neoliberal, más neoclásica Era o muy más neoliberal, marxista? muy neoliberal, muy neoliberal. Y aquello era un infierno, ¿no? Y un buen día decidí que iba a cambiarme, ¿no? Y la verdad es que decidí empezar políticas y sociología y me cambió la vida porque la política es una ciencia de integración. Entonces tú lees a Borges o lees al Quijote o ves la serie del cuento de la criada y a partir de esas referencias culturales, ¿no?, tú puedes reconstruir la sociedad de una época. Y me parecía tan rico, tan vivo, tan lleno de vida que quería participar. Y luego también, desde siempre, ¿no?, desde el colegio, recuerdo con 14 años, pues ser delegado del colegio, tener nuestras peleas, hacer una revista en el colegio. Es decir, que siempre he tenido esa voluntad, ¿no?, de transformar cuando aún no era consciente de que formaba parte de un proceso político, sino que, bueno, era una manera de estar en el mundo, no complaciente, no solamente pasiva, no de espectador. Cuando entré a la universidad, bueno, pues me impliqué más, ¿no? Y fíjate que yo nunca pertenecí a la tradición comunista, ¿no?, porque cuando llego a la universidad me parecía que la Unión Soviética ya estaba absolutamente amortizada, no iba a ningún lado, ¿no? Y la universidad era más viva, ¿no?, la tradición comunista o la tradición anarquista que tradiciones más socialistas, ¿no?, que es donde yo más me ubico, una tradición socialista libertaria, ¿no? Y bueno, pues en la Facultad de Ciencias Políticas montamos un grupo, ganábamos las elecciones, hicimos mucha lucha universitaria. Como estudiante todavía. Como estudiante. Hicimos mucha pelea universitaria. ¿En la Complutense en también? En la Complutense, sí. ¿Siempre ha estado ahí? Luego me fui a Alemania
terminé con una muy buena nota, ¿no? La carrera. ¿Hablas alemán entonces? Y ya. ¿Tu tesis la escribiste en alemán? No. Ah, bueno. No. Sí, no. eso ya son palabras mayores. Eso era un año más. Falleció mi madre después de estar 3 años y no me apetecía quedarme más en Alemania. No me lo pasé bien en Alemania, ¿eh? Me aburrí. Yo recordaba, dije, estuve 3 años en económicas, me aburrí. Estuve 3 años en Alemania, me aburrí. Y la política es la que te mantiene vivo y despierto Yo es que no entiendo panaderos que cocieran pan solamente para otros panaderos. No tiene sentido, ¿no? Claro. Y eso me lleva también a peleas con la propia academia, ¿eh? La academia, hablaba el otro día con un catedrático importante en España y él me reconocía que no hay nada ya más aburrido que la revista del American Political Science, ¿no? Que es como, a nadie le interesan esas cosas y donde todo hay que, de alguna manera, probarlo, ¿no? He estado en diálogos por la democracia con John Ackerman, cita, ¿no? Claro. O sea, entonces, al final, es lo que siempre se dice, Maquiavelo no le publicarían en las revistas de ciencia política, claro. Claro. Y estuve hace un año en Oxford y me dijo un profesor que había estudiado el tema que entre el 70 y el 80% de los artículos de las revistas académicas no los lee nunca nadie. Sí. Entonces es un poco absurdo que estemos construyendo una supuesta ciencia que no le interesa a nadie, ¿no? Y por eso yo siempre he estado como participando de la política, militando en partidos, militando en movimientos sociales y haciendo muchas cosas hacia afuera, ¿no? Mucho Pero antes. también tienes una vida universitaria. Sí, claro. Das clases, Doy clases, tengo mis 2 sexenios de investigación, ahora voy a presentar el tercero. ¿Y te consideras de izquierda? Mira, en el curso urgente de política para gente decente hay un capítulo que yo lo llamo el baúl apolillado de las ideologías, ¿no? Donde hay dificultades ahora para saber qué es ser de derechas y qué es ser de izquierdas. De izquierdas es Pol Pot, Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Olof Palme, Felipe González, Susana Díaz. Dices, no puede ser que personajes tan dispares todos sean de izquierdas. Entonces, ¿qué significa ser de izquierdas? Ser de izquierdas es como un aire de familia que de las 3 grandes preguntas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, la que construye el aire de familia de la izquierda es la fraternidad. La libertad la asumió el liberalismo, una libertad de déjame hacer lo que yo quiera, ¿no? La igualdad la convirtió también el liberalismo en una igualdad ante la ley. Y la fraternidad, fíjate que quien propuso el lema de libertad, igualdad y fraternidad fue Robespierre. Y la idea de fraternidad, que generó enormes debates en la Asamblea Francesa entre esos años, ¿no? En el 91, 93, Robespierre planteaba frente al grueso de los burgueses franceses que, por ejemplo, Haití tenía derecho también a ser ciudadana francesa, claro. Mientras que había una parte de la burguesía que decía que eso de que los negros, ¿no?, cantasen la marsellesa era intolerable. Igual que Robespierre fue quien dijo que los menestrales, los pobres, las mujeres... Claro, ¿qué ocurre? Que la cabeza de Robespierre rodó a un cesto, y entonces ahí la idea de fraternidad desapareció, porque la fraternidad es la unión de los que no tienen respecto de los que tienen. La fraternidad es la unión de los hermanos frente al padre, el cura, el empresario, el rey, el aristócrata. Entonces la fraternidad es muy subversiva. Fíjate que Robespierre no tiene calle en París. Sí, yo sé, es increíble cómo la han borrado. Tienen la Banlieue, los alrededores, pero en París no quieren, y ha habido debates a veces, no quieren. ¿Por qué? Porque en el fondo, fíjate que ese presupuesto de la izquierda es el que después va a resumir la Comuna de París de 1871, ¿no? Pero que está también en ese aire de familia de lo que plantea Podemos o de lo que plantea Morena, que es, bueno, las mayorías, ¿no? Es decir, que las mayorías tenemos en común algo frente a los que no nos dejan ser felices. Hay un presupuesto también de felicidad y de alegría. Hay una cosa, por ejemplo, que yo sí que veo en Morena, que no la tenía el PRD, que es la alegría. El PRD seguía arrastrando, ¿no? Sí. Esa izquierda ceniza, esa izquierda triste, esa izquierda nostálgica, esa izquierda envenenada, ¿no? Como si te hubieran robado un paraíso en el pasado. ¿Cuándo no éramos felices en ese pasado? En cambio, Morena, lo pensaba hace un par de días,
Fíjate cómo pudrió este país el PRI, cómo lo pudrió el PAN, ¿no? Que y el propio PRD, que cuando los sucesos terribles, ¿no? de septiembre, cuando tembló la tierra y el Estado no era capaz de responder, ¿no? Fue el pueblo el que se echó a la calle, ¿no? El terremoto del 19 de septiembre del año pasado. Sí, el 19 de septiembre, ¿no? Con esos gestos, ¿no? Que la gente levantaba el puño y de repente silencio, que parece que aquí hay vida. Y recuerdo que en uno de los momentos la gente empezó a cantar el ay, 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 canta y no llores, ¿no? En un país que estaba llorando, pero como que vino una alegría, ¿no? De decir, no nos vais a vencer, cabrones, no nos vais a derrotar, ¿no? Y tengo la sensación, tuve la fortuna de estar aquí la noche del Zócalo. Eso, ¿cómo lo la noche de la victoria, del 1 de julio. ¿Cómo construyes eso, no? ¿Cómo puedes en esa película contratar a tantos extras, ¿no? Para que claro, llenen, ¿no? El Zócalo con esa alegría, ¿no? Con una realidad que es como mucho más plural, ¿no? Ahí había gente que a lo mejor no estaban con López Obrador, pero estaban en contra de los otros. Claro. Pero había gente que decía, López Obrador, no nos falles, ¿no? Y había gente indígena que no había escuchado, ¿no? Esa exigencia un poco arrogante del zapatismo de decir, no le votes. Pero había gente que decía, le voto, ¿no? Y ahora te voy a exigir porque te he votado, ¿no? Y esa alegría de que por fin de verdad, porque hay una cosa que yo a ti te he leído mucho, ¿no? Y es esa mentira heredada de España de que en 2000 había una transición, claro, ¿no? Dices, pero que esto es un fraude, ¿no? ¿Qué transición? Es como en España. España se acostó franquista y se levantó demócrata. Y buena parte de los problemas que tenemos es porque no se hizo ningún tipo de revisión del franquismo. Y por eso la justicia es franquista, muchos policías son franquistas, la universidad es franquista, porque nunca ha habido una reflexión, ¿no? que desfranquistice nuestro país, y por eso está Franco todavía en el mausoleo ese, mientras que 114.000 víctimas de Franco están todavía en cunetas y en fosas comunes. Y aquí creo que ocurre algo similar, ¿no? Aquí de repente viene el PAN, y el PAN, pero ¿qué hizo Fox, ¿no? Sino así traicionar todas las posibilidades de cambio. Y hay una cosa que yo creo que está detrás de esa alegría que tiene este pueblo, ¿no? Siempre recuerdo que en España lo discutíamos mucho, ¿no? Que las energías utópicas de un pueblo se tardan mucho en madurar, claro, ¿no? Como que tardan a veces 2 generaciones, ¿no? Y que por tanto no tienen que desperdiciarse, porque luego se tarda mucho en recuperar. Pero aquí de repente está el fraude del 86 y 88, sí, perdón, y la gente se recupera. Aquí está el fraude de 2006 y la gente se recupera. El de 2012 la gente se recupera. Aquí está el movimiento Yo Soy 132, fracasa y la gente se recupera. El movimiento de Javier Sicilia, fracasa y se recupera. El levantamiento zapatista, fracasa y se recupera. Y dices, ¿de dónde saca este pueblo tantas energías utópicas, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Si te quedas con nosotros un poquito más, vamos a tener una última sección en que vas a tener la oportunidad de dialogar con unos estudiantes utópicos de la UNAM. Los que me van a hacer las preguntas difíciles. Así es, muy difíciles. Bueno, unos segunditos, espéranos. Vamos con la sección cultural de América y regresamos con Juan Carlos Monedero. No te vayas. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en nuestra sección de Diálogos Recomienda. Nos encontramos en el mes del 108 aniversario de la Revolución Mexicana, y es por ello que el día de hoy les haré la invitación a conocer un poco sobre 3 hermanos que han sido considerados los precursores de la Revolución Mexicana en 1910. Actualmente, y hasta enero del 2019, podrán visitar la exposición temporal Anarquistas, Libros, Regeneración y Revolución de los hermanos Flores Magón. Acá encontrarán más de 200 objetos pertenecientes al acervo del hijo del Aguizote, entre ellos manuscritos, periódicos y libros que nos permitirán dar un recorrido íntimo a través de la vida, etapas y experiencia de Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Algo muy especial que encontrarán durante su visita son los libros que marcaron e influenciaron no solo la formación ideológica, sino también la vida sentimental de estos 3 hermanos. La exposición se encuentra en el Museo Nacional de la Revolución, ubicado a unas cuadras del Metro Revolución. La entrada es totalmente gratuita.
Esta ha sido mi recomendación de la semana. Recuerden que pueden hacernos llegar sugerencias de cualquier actividad relacionada con temas políticos, de participación ciudadana y democracia. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en 8 días. Contemplar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Pues eso la conocen, la canción es El pueblo unido jamás será vencido. Aquí el artista fue Inti Illimani. Y aquí estamos. Qué canción, ¿eh? Seguimos con Juan Carlos. ¿Qué te hace pensar esa canción, Juan Carlos? Pues me acuerdo, pues como igual de con Quilapayún, ¿no? Me acuerdo que tocaba con ellos Víctor Jara, inicialmente, ¿no? Y que eso le costó la vida, ¿no? Sí. Por cantar al pueblo. Pues aquí eso no le va a pasar a Julio Iglesias. Así es. Aquí estamos con Stephanie, con Guillermo y con Itandewi, que están aquí con mucho gusto, quieren hacerte algunas preguntas. Tienen cara así como malignos, ¿no? Como que... No, vamos, Guillermo, empezamos contigo. Hola, mi nombre es Guillermo Miranda, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, y pues yo quería plantearle una pregunta concreta dentro del nuevo paradigma que está viviendo América Latina con los gobiernos del norte y del sur, especialmente de Bolsonaro en el sur, el nuevo, y de Donald Trump en el norte. ¿Qué deberá hacer el gobierno mexicano, el nuevo, el entrante, para poder mantener una buena convivencia con estos regímenes, que sabemos que son políticamente de otro sentido? Yo creo que es muy importante que el gobierno de López Obrador entienda que en el caso de Estados Unidos, más de la mitad de la población en términos de votos está en contra del gobierno de Trump. Es decir, que es verdad que Trump ganó, pero tiene una amplia mayoría de gente en contra, pero bastante amplia. ¿Por qué? Porque el sistema electoral norteamericano es muy tramposo e impide que voten las comunidades negras, las comunidades latinas, la gente pobre, y por tanto hay millones de gentes que si hubieran podido votar, habrían arrasado a Trump. Y además, incluso así, Hillary Clinton ganó en votos, ¿no?, a Donald Trump. Y por tanto, no puedes olvidarte, ¿no?, de que una parte sustancial de ese pueblo está radicalmente en contra de Trump. Y con Bolsonaro ocurre lo mismo, ¿no? Hay una parte muy, muy importante del pueblo brasileño que lo adversa. Ahora bien, yo creo que en las relaciones intergubernamentales, en el ámbito internacional, pues hay una serie de reglas que hay que cumplirlas, y por tanto López Obrador tiene que llevarse bien con Bolsonaro y tiene que llevarse bien con Trump, aunque sean dos locos, ¿no? Y que en todo caso que sean ellos, ¿no?, los que quiebren las normas de convivencia. Sí que es importante, creo que sobre todo con Estados Unidos, que López Obrador haga valer, ¿no?, la soberanía nacional. Es verdad que Donald Trump, si además de estar loco, ha tenido, ¿no?, la sumisión que expresó Peña Nieto, ¿no?, que era una manera de decirle: aquí está México a su servicio, señor presidente, corre el riesgo Donald Trump de pensar que va a hacer lo mismo con López Obrador, y ahí se equivocará, y es bastante factible que haya algún tipo de confrontación. No van a encontrarse a la hora de entender qué pasa con la caravana hondureña, porque Donald Trump va a intentar que México haga con los inmigrantes lo que está haciendo Turquía con los inmigrantes en Europa. Y López Obrador no lo va a consentir, porque López Obrador es un hombre decente. Y luego yo creo que Bolsonaro va a tener tantos problemas, ¿no?, con su entorno, que no creo que llegue a contaminar, ¿no?, la relación con México, porque va a generar muchos problemas con Venezuela, va a generar muchos problemas con Argentina, va a generar muchos problemas con todos los países, ¿no?, de su entorno. Pero en cualquier caso, yo sí que desearía que, al igual que todos los grandes hombres latinoamericanos han pensado en la integración, López Obrador, que estoy convencido que va a ser uno de los grandes hombres de América Latina, pues entienda el continente desde, ¿no?, el Río Grande hasta el sur,
como lo entendió Aya de la Torre en Perú, como lo entendió Perón en Argentina, como lo han entendido no las grandes figuras latinoamericanas. Muy bien. Stephanie. Hola, yo soy estudiante de la maestría en el posgrado de Derecho de la UNAM y mi pregunta es la siguiente. ¿El nombre completo es Stephanie? Stephanie Ibarra. Ibarra, gracias. Y mi pregunta es, ¿cómo hace la distinción el partido Podemos entre tomar y ejercer el poder? Y la segunda pregunta es, ¿cómo teoriza el capitalismo contemporáneo? Ups, Dos grandes. Empiezo con uno y luego vamos con Itandeo y regresamos. Sí. qué preguntas más difíciles. Desde la Segunda Guerra Mundial, la izquierda renuncia al asalto al Palacio de Invierno, ¿no? y la izquierda asume la democracia liberal. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito europeo, la única manera de contender políticamente es electoralmente, ¿no? Y por tanto el poder se toma electoralmente, no hay otra, no hay otra manera. Y se ejerce, a diferencia de la democracia liberal, se ejerce a través de fórmulas compartidas de democracia liberal y de democracia participativa. Es decir, que la democracia liberal buscaba una idea fea, que es parlamentarizar los conflictos para, de alguna manera, domesticarlos. Los conflictos que marchan por las calles reclamando transformaciones profundas de nuestros sistemas, sean laborales, sean de igualdad de la mujer, sean de reclamación de cualquier derecho, cuando tú los parlamentarizas, los canalizas, ¿no? Y por tanto les quitas mucha fuerza. Podemos entendió que la vía parlamentaria es obligatoria, es decir, tiene que haber leyes, ¿no?, para que pongan en marcha políticas públicas, pero si la gente en la calle, esas cosas no funcionan. Los grandes retos que tenemos ahora mismo en todos nuestros países, en todos, que son la robotización de la economía, que son las migraciones, en algunos lugares vinculados, ¿no?, a cambios climáticos, en otros vinculados a guerras. En Europa, el envejecimiento de la población, el propio cambio climático, es decir, son cambios tan estructurales que no los va a solventar ningún partido, ni ningún parlamento, ni ningún gobierno, sino que forman parte de cambios estructurales que tenemos que debatir en las calles. Juan Carlos, sí, es que el tiempo corre y quiero dar la oportunidad a Itandeo también hacer su pregunta. Adelante, por favor. Y lo último, el capitalismo actual es un capitalismo cognitivo, es decir, estamos luchando contra un sentido común y es mucho más complicado. El capitalismo neoliberal no es un modo de producción, es un sentido común y por eso es tan difícil confrontarlo. ¿Por qué? Porque todos nos hemos hecho consumistas, todos somos zombies, a todos nos ha mordido el zombi y aunque no nos demos cuenta, todos estamos atravesados de ese modelo de vida donde todo es una mercancía y lo que queremos todos y todas es consumir más y más y más y por eso incluso en las zonas más ricas de Europa un 30% sobrevive con antidepresivos. Muy bien, vamos con Itandewi. Mi nombre es Itandewi Manzano Sánchez y nombre más bonito. Gracias. Y soy egresada de la Facultad de Derecho, pero de Aragón, pero es igual UNAM. Y mi pregunta es, ¿en qué medidas concretas cree usted que el gobierno español actual podría apoyar, bueno, derivado de la fuerza parlamentaria con que cuenta Podemos, podría apoyar al nuevo gobierno mexicano entrante en términos de colaboración internacional? Yo creo que ya ha cambiado, ¿no? Porque el planteamiento de la derecha española y también desgraciadamente del Partido Socialista bajo el mandato y la influencia de Felipe González es que América Latina también es una parte de patio trasero español, es decir que, por ejemplo, ahora sería imposible una relación con América Latina como la que llevó a la compra y desmantelamiento de aerolíneas argentinas o comportamientos depredadores, por ejemplo, medioambientales de algunas de nuestras empresas, o comportamientos también depredadores de los bancos, ¿no? Es decir, que es posible que el BBVA o el Banco Santander llamen a la puerta del gobierno, oye, llama para regañar a López Obrador, que mira, que nos quita las comisiones, ¿no? Pero desde la perspectiva de Podemos es, oye, es que nos quita las comisiones también en España y esos tipos son legales
o sea, lo hace legalmente, pero son robos, ¿no? Es decir, que por cada gestión que tú haces te cobran comisiones. En España nos han cobrado desde la crisis hasta casi 60.000 millones, ¿no? 58.000 millones en comisiones. El año pasado ganaron 18.000 millones los bancos. O sea, ¿qué ocurre aquí? Es decir, que hay crisis, todo el mundo se aprieta el cinturón, todo el mundo tiene problemas, menos los bancos que se forran. Y además no solamente eso, sino que estos bancos que argumentan que para ganar tanto dinero es porque arriesgan, cuando tienen un problema los rescatamos nosotros, el Fobaproa o en España el rescate bancario. Por tanto, lo que hay detrás es que los bancos financian a los grandes partidos y el sector financiero es el que está definiendo las políticas públicas. Da igual que votes a López Obrador, que votes a cualquier otro, porque cuando quiera hacer determinadas políticas van a venir los sectores financieros internacionales y van a decir, eso no lo puedes hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que ir diciendo a los bancos, por aquí sí, por aquí no, creo que es un ejercicio democrático, ¿no? Porque sobre todo si a los bancos no les marcas líneas, pues te terminan devorando, porque ellos no se presentan a las elecciones, pero votan absolutamente todos los días. Y hay una cosa muy hermosa, y es que Podemos no ha pedido nunca dinero a los bancos. Podemos se presenta a las elecciones pidiéndole dinero a la gente, que se lo presta y luego cuando te da el Estado el dinero por los votos y los escaños que ha recibido, se lo devolvemos a la gente. Cosas hermosas, 3 mujeres de la limpieza que se juntan para prestarte 50 euros. Y claro, como Podemos no le debe dinero a los bancos, tampoco puede descolgar el teléfono ningún banquero y decir, oye, Pablo Iglesias, que como me debes este favor, claro, que llames a López Obrador y que vuelva a cobrarle a los mexicanos pues esas comisiones. La presencia de Podemos sí puede generar cierta protección, no un intervencionismo en México, sino al contrario, una protección básica en contra de ese intervencionismo de los bancos. Es que lo habéis vivido aquí en América Latina, es decir, que recuerdo que cuando Evo Morales decidió nacionalizar su energía, pues eso perjudicaba a Petrobras y Lula, ¿qué dijo? Dijo, pues tiene razón, porque nosotros también nacionalizamos nuestras fuentes energéticas. Otros gobiernos de la derecha le hubieran prácticamente casi declarado la guerra a Bolivia, ¿no? Pero entre fuerzas políticas que reconocen la crítica al modelo neoliberal, que entienden que la política tiene que ser una apuesta por la vida buena, que entendemos que hay que limar las desigualdades, que entendemos que la guerra no es en modo alguno un modo de resolución de conflictos, ¿no? Y que nos encontramos, ¿no?, en nuestra manera de leer la vida y el mundo, pues ahí lo que tenemos que tener es encuentros, ¿no? Y aparte, históricamente, ¿no?, la relación entre México y España siempre ha sido, ¿no?, hermosa. Y nosotros recordamos con tanto cariño al general Lázaro Cárdenas, ¿no?, cuando recibió a nuestros hermanos y hermanas republicanos huyendo del fascismo, y eso hace que os tengamos siempre en nuestro corazón. Muy bien, Juan Carlos, pues se nos comió el tiempo, colegas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vuestras Juan Carlos, preguntas. Un honor, Gracias, tienes que regresar pronto, por favor, claro, a México, seguro. Y sigamos en contacto y mil gracias. Gracias a usted por Gracias. acompañarnos y nos vemos de nuevo en 8 días.